Ok. Buenas noches, estudiantes. Bienvenidos y bienvenidas. Buenas noches, profe. ¿Cómo estás, Buenas Laura? noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches. Roger, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, creo que estamos suficientes. Bueno, chicos, buenas noches. Bienvenidos a la clase de la cátedra de edición. Hoy es un día en particular interesante porque tenemos la presencia de Ana María de Pierola, que la ha invitado a propósito de lo que hemos estado nosotros abordando dentro de la clase sobre los retos que implica la edición digital, más que nada en el contexto Ecuador. Y bueno, hoy lo que nos convoca es un poco conversar con Ana María de su experiencia en el ámbito de la edición, en el ámbito editorial. Ella tiene vasta experiencia en el ámbito de la edición. Ella es licenciada en Ciencias de la Educación con especialización en Letras y Castellano de la Pontificia Universidad Católica de Ecuador. Además, la conozco porque fuimos compañeros de la Universidad de Barcelona. Ella es, al igual que yo, máster en estudios avanzados de literatura española e hispanoamericana de la Universidad de Barcelona. Además, ella trabaja actualmente como jefa de publicaciones de la Universidad Andina Simón Bolívar y también se ha desempeñado como gerente editorial de Prisa Ediciones Ecuador, ¿no? Aparte de esto, también quiero dar la bienvenida a José Cabrera, que como ustedes saben es el docente que eventualmente después de que yo dé con ustedes el examen, asumirá la carga de la asignatura, que igualmente lo he invitado también como para que lo conozcan y también pueda él contribuir al diálogo de esta noche, ¿no? Nuevamente les digo, les doy la bienvenida. Como les decía, conversando un poco con Ana Mari tras bastidores, hablamos un poco sobre cuáles son los retos de la edición digital. Muchas veces que a veces suele estar revestida de cierto encanto, ¿no? Por estas facilidades que ofrece a veces los programas o ciertas aplicaciones que permiten que poner un libro en la web sea en apariencia sencillo, pero que implica también unos ciertos retos en cuanto a aspectos como de inversión y de difusión que muchas veces no se toman en consideración. Y también hablar sobre los mitos que existen también alrededor del mundo editorial, ¿no? Un poco en clase a veces satanizado el papel que juegan las editoriales dentro de los procesos de creación y de difusión de los libros, pero hablando ya en términos de distribución, no es lo mismo distribuir un libro en el ámbito físico, ¿no? Que en el ámbito digital. Y eso es casi casualmente o en lo que va a circundar este diálogo, ¿no? El orden de exposición es básicamente de Ana María hablará unos 15, 20 minutos y lo podremos ir intercalando con opiniones o aportes que puedan hacer tanto José como las personas que están invitadas.
Si hay algún tipo de pregunta, pueden usar el iconito de la mano alzada y yo apenas termine su intervención, Ana Mari, yo daré paso al compañero o al estudiante que quiera hacer las preguntas respectivas. Sin más, nuevamente darles la bienvenida a ustedes, estudiantes, a José, por tomarse de su tiempo, sé que está un poco ocupado, pero bueno, de alguna forma también nos va a servir para que se puedan conocer y poder generar el enlace entre esta segunda etapa de la asignatura que ya casualmente entra en todo el aparato técnico de lo que es la edición, ¿no? Que es muy conveniente para este momento. Ana Mari, gracias nuevamente por formar parte de esta invitación. Y bueno, cuéntame, estábamos conversando un poco sobre estos retos que existen alrededor de la edición digital. ¿Realmente es tan fácil como se lo pinta? Bueno, buenas noches a todos. Es un gusto encontrarme de nuevo contigo, Omar. Y bueno, estoy aquí para conversar con ustedes sobre edición en general y edición digital en particular y responder a cualquier pregunta que tengan. En Ecuador, la edición digital todavía está en pañales, se podría decir. En realidad, como ustedes saben, Ecuador no es un país muy lector, desgraciadamente, entonces, si no es lector en papel, en digital también ha habido algunos problemas. Cuando salieron estos dispositivos de lectura digital, se pensó que iba a desaparecer el libro en papel. Yo en esa época trabajaba en Santillana, donde yo estaba encargada de la parte de literatura, pero también hay textos escolares, que es el fuerte de Santillana, y estaban asustadísimos de que iban a desaparecer la empresa en realidad, porque ya no iba a haber textos escolares en papel, sino digital, y esto fue hace 15 años. Y ahí sigue funcionando, ahora está con problemas, pero por la pandemia, porque no hay colegio, no ha habido colegio presencial. Otros son los problemas, otros son los retos, no los que uno cree, sino que siempre aparece algo que nos sorprende, ¿no? No necesariamente lo que uno pensaba que iba a pasar, para nada, más bien. Entonces el Kindle, el iPad, esos dispositivos sí han tenido su boom, pero no han desplazado para nada por completo a la edición impresa. Y ahora la pandemia, sí, más bien ahora sí se ha generado un reto enorme para la impresión en papel. Las que están temblando ahorita son las imprentas, porque los stocks que hay en las librerías, en las bodegas de las editoriales, esos son los que están ahorita críticos, y se está comenzando a tratar a pensar y hacerlo, a migrar los fondos editoriales a lo digital. Pero esto no es tan sencillo. Uno piensa que automáticamente lo puede hacer, y de hecho sí. Además hay una distinción en qué es un libro digital. Muchas personas piensan que solamente tener un PDF, eso ya es un libro digital, y no lo es. Un libro digital tiene otros formatos. El principal de ellos se llama EPUB o EPUB, que es un formato en el que tú puedes aplastar encima de algo, señalar, resaltar, hacer comentarios, tener sinónimos, conectarte a internet a través de eso, el diccionario, definiciones, o vínculos, y que vayas de una cosa a la otra, y eso en un PDF simple no puedes hacerlo. Entonces, realmente el PDF no se considera un libro digital, sino es casi como escanear, en realidad. Es un paso más que escanear un libro, pero no llega a ser un libro digital. Entonces, en este contexto, nosotros estamos considerando y viendo la digitalización. Pero ¿qué pasa cuando tú digitalizas un libro? Si simplemente lo digitalizas, ¿dónde lo pones? ¿Cómo lo haces? Haces que el público tenga acceso a este libro. Con los libros físicos, tú tienes las librerías. La gente entra a una librería y ve lo que es o ve literatura española, ecuatoriana, literatura traducida o por temas, infantil, historia, psicología, etc.
cómo distribuyes y cómo haces que se vendan, que se difundan los libros digitales. Ese es un enorme reto. Ahí tienes que entrar al mundo gigantesco de Internet y a las diferentes tiendas que pueda haber para distribuir y comercializar los productos. Como estábamos hablando con Omar hace un ratito, la más grande de todas por el momento es Amazon. Nosotros en la universidad hace unos meses hicimos el experimento, lo llamo yo, de colocar 20 libros en el formato de Amazon, que es muy fácil, y lo hizo un chico que trabaja conmigo. Subió los 20 libros a Amazon, muy lindo, muy bonito, la portada, ahí pones la reseña del autor, todas las cosas que ellos te piden, hasta puedes leer las páginas iniciales, pero nadie se entera si es que, o sea, tratas de hacer difusión en la universidad, el boca a boca, pero si la gente no, más personas no se enteran, no venden ni un solo libro. Porque, ¿qué pasa? Entras a Amazon, están miles de productos, miles, millones, yo ya no sé ni cuántos, buscas libros, hay en todos los idiomas, buscas en castellano, hay de todos los países, de todos los temas. ¿Cómo haces para que tu libro le aparezca a alguien? Eso es complicadísimo. Entonces, ¿qué se está haciendo? Se está buscando la figura de un distribuidor, que es un agente, un personaje que interviene. En el mundo del libro hay muchos personajes que intervienen. El primero es el escritor, y de ahí viene el editor, y en el medio hay corrector, diagramador, ilustrador, algunas otras personas. Pero bueno, la editorial. Y luego, antes era el vendedor, la librería. Ahora, y ha habido siempre un distribuidor en algunos países, que en Ecuador, por ser un mercado tan pequeño, no funciona mucho, que es el distribuidor que va a las librerías presencialmente y cobra una comisión de la venta del libro a la editorial por hacer eso. Esa figura en un mercado tan pequeño como este no es práctica y no ha sido necesaria. Pero en este mundo digital cobra una importancia significativa. Entonces, todavía no hay distribuidores digitales en Ecuador. Nosotros estamos en conversaciones con una empresa colombiana, también nos ha buscado una empresa mexicana. La colombiana es en realidad representante de una británica. Pues todas estas cosas terminan siendo multinacionales y son de holdings, de empresas súper grandes. Pero ellos tienen la representación de estos británicos. Y se llama Hipertexto, la colombiana, por ejemplo. Y entonces ellos se encargan de digitalizar, si es que tú quieres, cada uno de tus libros, de tu fondo que tú escoges, y luego de colocarlos en Amazon y en otras plataformas lectoras que hay para venderlo, y cada 6 meses te dicen cuántos libros se han vendido y te cobran una comisión por hacer eso. Entonces, para eso hay que hacer una inversión, tanto en la digitalización como pagarles a ellos por el servicio, por una cuota anual y un porcentaje de las ventas también. Entonces, esta nueva forma de llegar a los lectores es lo que nosotros vamos a hacer. Por más que sea más barato, aparentemente los libros digitales, porque no se imprimen, al haber este distribuidor para el editorial o para la universidad, no necesariamente es más barato como el público lo cree. Sin embargo, los libros digitales, bueno, no sin embargo, además, los libros digitales cuestan como entre la mitad y el 60% de un libro físico. Cuando uno firma el contrato con el autor, le pone más o menos el precio tentativo que va a tener un libro en físico y en digital. Y en digital le pones que no va a tener menos del 60% del PVP del libro impreso. Adicionalmente, se pagan regalías a los autores por las ventas de los libros. Suelen ser las regalías de un libro físico, salvo que seas premio Nobel, 10% del precio de venta al público. Si ya eres súper famoso, es más alto. En el caso de los digitales es 25%.
Entonces se le paga más de un libro que cuesta menos, pero si tienes que pagar al distribuidor y todo eso, las ganancias para la editorial por un libro digital son menores. Entonces, por eso es que también las editoriales han hecho sus números y no sale tan a cuenta, salvo que el volumen de ventas sea más grande. Y por eso es que no se aceptan muchas veces tantos libros y las personas optan por la autoedición. Y ahí nuevamente llegamos a la primera parte de la conversación, que te autoeditas, colocas tu libro, pero tu libro solo lo ve tu familia, tus amigos más cercanos. Entonces es muy complicado, es muy complejo esto de lo digital. Más o menos esa podría ser una parte inicial, Omar, o ahondamos. En esa dinámica de difusión, hablando específicamente de los contenidos que se generan en las editoriales universitarias, estamos hablando específicamente de la Andina, ¿no? Ajá. ¿Es igual de complicado o qué tan complicado es la difusión de contenidos académicos? Porque hablamos básicamente de contenidos académicos versus, obviamente, el contenido literario, por decirlo así, más tradicional, ¿no? Sí, es completamente otro universo. Los contenidos académicos, desde la parte, cuando hay impresión física, los tirajes son mucho menores, tanto en Ecuador como en el resto del mundo, ¿no? Los tirajes que yo tenía de literatura en Alfaguara, en Santillana, eran chiquititos comparados con Alfaguara Colombia, Alfaguara Perú, Chile, Argentina, etcétera, y eran de 1000 ejemplares de un autor nacional, ya, versus Chile no hacen menos de 3000, por ejemplo. Y en México es mucho más y así, ¿no? Eran 1000. En la universidad son 300. O sea, es súper más complicado y como ustedes saben, los costos editoriales son los mismos. La corrección cuesta igual, el diseño y la diagramación cuestan igual. Lo único que cambia de precio es la impresión. En el caso de la parte digital, tampoco. Ahí ya es un valor único por la digitalización, ¿no? Pero ese es uno de los grandes problemas de los libros, que si tu tiraje va a ser chiquito o vas a tener pocas ventas, el costo es exactamente, la portada cuesta exactamente igual, al ilustrador le tienes que pagar lo mismo, todo sacar un ISBN, todos los trámites, todo cuesta igual, no importa tu tiraje. Por eso es que en literatura la recuperación de la inversión en el primer tiraje cubres tus costos y es en las reimpresiones que comienzas a ganar como editorial. Por eso las editoriales hacen una inversión muchas veces en los autores que no se recuperan y apuestan por unos autores que saben que van a tener más ventas y en los otros hacen inversiones los primeros años o las primeras obras, van tratando de moldear a un autor para que vaya mejorando, le dan algunas guías de edición, etcétera, etcétera. Esa es la parte de literatura. En la parte académica, tener un bestseller es complicadísimo, mucho más difícil. En realidad sacas los libros de las investigaciones de los docentes por otros motivos. Muchas veces son porque los necesitan como consulta a los estudiantes y porque son los investigadores de la universidad, en la Andina al menos son docentes investigadores, se les paga por dar clases, pero también se les paga por investigar. Entonces, el resultado de sus investigaciones se publica porque para eso investigaron y es para que se difunda su investigación. Si no la publicas, ¿cómo se va a difundir? Y hay un cruce, intercambio de las investigaciones entre docentes a través de, se hacen conocidos por los simposios, por los viajes hasta que pasó lo que ha pasado, pero ahora por los seminarios virtuales, etcétera, etcétera. Entonces, es una dinámica distinta y en el libro académico lo deseable es la citación, es que lean tu libro,
lean tu artículo y en los siguientes que se produzcan, las siguientes investigaciones con las mismas temáticas, tu libro esté en la bibliografía del libro de tu colega, ¿no? Esa es la meta, que no tiene nada que ver con la meta de un escritor de literatura. Eso es lo que busca un investigador, que después sea mencionado en una siguiente investigación. Entonces, en eso se trabaja en los libros académicos. Las revistas académicas es otro mundo también, y esas sí están digitalizadas y esas sí tienen mucho más desarrollado el asunto de la citación. Pero los libros, va por ahí la cosa. Entonces, la digitalización sí va a ayudar bastante a la difusión internacional de las obras y los autores académicos. Damos espacios para alguna pregunta. No sé si José quiera contribuir algo. ¿Está? Sí, sí. Pero, ¿sabes qué? Antes de eso, Andrea puso una pregunta Andrea Torres puso una pregunta en Ya, el ahorita chat. acabo de verlo. Ajá. Ya. Entonces leo la pregunta. Dice sobre el acceso. La emergencia sanitaria ha evidenciado la inequidad social y la brecha digital que esto supone. Así como ha habido planes de lectura, ¿se ha pensado en alguna estrategia de alfabetización digital para que los lectores accedan a los contenidos? Pregunta Andrea. En la Universidad Andina impulsamos, como se cerró la biblioteca, se cerraron las librerías, pensamos nosotros que de alguna forma tenía que llegar los contenidos, los textos a los estudiantes y al público académico y no académico. Entonces, impulsé un proyecto de acceso abierto, que es otra de las cosas, así como hay por un lado los libros pagados y todo este mundo de la indexación en las revistas y todo, una cosa más cerrada, hay también un movimiento del acceso abierto que es gratuito y es colocar los contenidos para que no se tengan que pagar. Y entonces pusimos en el repositorio de la universidad algunos de los libros para que pudieran acceder a ellos, ahí sí en PDF, que era lo que teníamos disponible rápidamente, y han tenido muchísimas descargas. La Andina trabaja mucho en coedición con editoriales, entonces los derechos no son solo nuestros, y yo tenía que ir a pedir permiso a las editoriales para que me dejaran hacer esto de acceso abierto gratuito, y ahí encontré muchos nos, porque creían que de esa forma ya no iban a vender el libro, entonces no querían aceptar. Por eso he incluido nuevos contratos que los libros se van a poner en acceso abierto al año de salidos para que estén automáticamente, porque yo sí creo que el conocimiento debe estar al alcance de todos y que no debe ser necesariamente todo pagado. Además, creo que una cosa es un PDF y otra cosa es un libro, como les decía al comienzo. Entonces, si tú quieres, si te gusta mucho el libro, igual te lo vas a comprar. No es lo mismo leer en un PDF que en realidad en el libro. Entonces, creo que no es así como no había la competencia que se pensó entre el libro físico y el libro digital, tampoco creo que haya la competencia entre el PDF y el libro. Creo que todos pueden coexistir y creo que todo el mundo tiene derecho de leer, de educarse, de aprender, y por eso estamos en esta campaña tratando de seguir pidiendo. De uno de los libros que era de derecho, ha habido prácticamente 2.000 descargas. Yo les estaba contando que los tirajes son de 300 ejemplares. 2.000 es un montón, no. Entonces, uno ve que a veces no es que la gente no compre el libro porque no le interesa, sino que en verdad no puede. Tienes que son libros costosos, los libros académicos suelen ser. Nosotros tratamos de no ponerlos tan caros, pero a veces nos queda más, aunque como nosotros por suerte no tenemos fines de lucro,
no es como trabajar en una editorial que sí hace números y tiene que ganar un poco, recuperar la inversión y eso. Pero igual, a pesar de todo, hay personas que no pueden comprar libros o que no pueden comprar tantos libros. Entonces, sí es importante abrirles a esas personas la oportunidad de leer y de aprender, de capacitarse y de mejorar. No sé si eso responde la pregunta. Gracias, Ana María. Laura, ¿tienes una pregunta? Sí, muy buenas noches. Yo tengo una pregunta referente, no prendo mi cámara porque tengo mala No, conexión no, y tranquila. considero que si la prendo, pues todo se va a ir al desastre. Mi pregunta va dirigida a cómo en la Universidad Andina movilizan sus libros, porque, por ejemplo, aquí en la editorial de la universidad hay varios libros de investigación y tal, pero antes de la pandemia había algunos inconvenientes con la movilización. Entonces, claro, yo tengo en mente que es diferente la venta de un libro de literatura, novela, poesía, crónica, etcétera, a el movimiento de un libro de investigación proveniente de algún proyecto universitario. Entonces, mi pregunta puntual es, ¿cómo ustedes manejan la movilización del libro para que no se quede solamente dentro de las esferas herméticas de la universidad? Nosotros tenemos una librería universitaria, para empezar, y también solemos tener stands en las ferias de libros. Va a empezar la próxima semana la Feria del Libro de Quito y vamos a tener stand virtual, pero ahí va a estar el stand igual. Y tratamos de llegar a librerías, ofrecemos a librerías, pero las librerías no suelen estar interesadas en los libros académicos, salvo en algunos. Entonces, vamos, ofrecemos, y hay una librería aquí en Quito que sí nos recibe los libros académicos más, que se llama Rayuela, que es pequeñita, española a veces algunos, Mr. Books muy poco, prácticamente no les interesa, y si les interesa, la rotación es muy rápido, te lo devuelven casi inmediatamente porque sus perchas son para otro tipo de libros en general. Pero en la pandemia, los 2 primeros meses, todo estuvo, como ustedes saben, parado, y después el chico que trabaja en la librería se le manda un WhatsApp, correo o llamada, y él mismo, tiene superpuesta la camiseta, él mismo va y entrega a domicilio los libros, y si son para otras ciudades, también hace, con el courier los manda. O sea, sí estamos tratando de que lleguen los libros a los interesados. Sí, sí estamos haciendo un enorme esfuerzo por eso, porque ¿qué hacemos con los libros en la bodega? Y como hemos seguido produciendo, hemos sacado muchos títulos últimamente y todavía estamos imprimiendo, a diferencia de otras universidades que han dejado de imprimir. Sí es para nosotros muy importante hacer el esfuerzo para que la cadena se cierre y no nos quedemos con los libros ahí sin que lleguen a las manos y ojos que tienen que llegar. Lo que yo sé es que en el sector público creo que no pueden vender, ¿no? No, Ahí sí. creo que ustedes tienen una limitación diferente, porque ahí creo que es el problema. Ustedes sí que publican y creo que solo los pueden regalar, no sé cómo es la cosa. ¿Algo de eso hay? O algo así era, ¿no? No, no, no. Sí podemos vender, por supuesto, los libros. Lo que ocurre es que en muchos casos, en el caso de este año, por ejemplo, también decidimos subir todo. Fue una decisión tomada muy rápido. De hecho, fue la segunda semana, no, la primera semana de la pandemia, de hecho. Porque estábamos viendo justamente que iba a ser súper importante el tema de tener algo que leer, o algo que escuchar, o algo que ver, o así, ¿no? O sea, que la cultura y el arte iban a ser súper importantes para afrontar las 2 semanas de cuarentena.
y esa fue una decisión tomada junto con el rectorado. Pero no, no es que no podemos cobrar, de hecho, todos nuestros libros tienen unos precios que están hechos, estuvieron pensados originalmente para pagar la producción, y luego de eso lo que hicimos fue fijar nuevos precios, pero también se cerró la venta física. Laura mencionaba que la universidad había tenido varios problemas de distribución, lo cual es totalmente cierto, lo fue y lo sigue siendo, pero lo que sí nos dimos cuenta es que esos problemas había que enfrentarlos justamente con horas hombre, o con horas gente, ¿no? Y algo así como lo que tú estás escribiendo ahora, Ana Mari, de la persona en la universidad que se encarga de ir a dejar las cosas a las casas y hacer... Bueno, nosotros tuvimos como una efervescencia en diciembre en la Feria del Libro de Quito, donde la verdad es que llevamos pocos libros, apuntando a que íbamos a que no se iba a vender mucho, pero realmente nos hicieron falta después. Nos fuimos con 120 y volvimos con 11. Pero esas ventas se produjeron a punta de acercarse a la gente, hablar, convencer, dedicarle muchísimo tiempo. Y claro, o sea, eso implica que hay que poner tiempo. Y, sí, hay que poner tiempo y no siempre ese tiempo existe. Pero luego de eso hay libros nuestros en universidades de Estados Unidos ahora porque conseguimos contactos en esta Feria del Libro de Quito que los distribuye a nivel internacional. Es una distribuidora que solo está interesada en libros del año, ¿no? Así que este año, lastimosamente, no hemos podido darles nada porque nada se imprimió, sino que todo se produjo en PDF. Terminamos libros, Te daré una tunda, que es este libro sobre la leyenda de la tunda, pero no la leyenda de la tunda, sino sobre la cultura esmeraldeña, recordada por Ibsen Hernández. Se acabó el tiraje ese porque de repente todo el mundo quería tener ese libro y así, ¿no? Pero todo eso vino cimentado a partir de conocer gente, digo, o sea, hacer pitch, conseguir clientes. Y eso ocurrió en un periodo especial en el que todo el día, de las 3 personas que trabajamos en la Editorial de las Artes, en la Editorial de la Universidad de las Artes, estuvimos abocados a hacer esas tareas, ¿no? Luego, bueno, la pandemia lo dificultó y aquí vamos a entrar un poco también en materia. En efecto, el PDF es muy, muy equivalente a escanear un libro, con la diferencia de que te da la facilidad de encontrar las cosas que estás buscando usando herramientas como Control F, que te lleva directamente a las palabras claves que quieres, que te puede facilitar un poco tus investigaciones y cosas así. De hecho pienso que ese es un mercado como primario para las editoriales que empiezan a digitalizarse, que es que a tus libros siempre van a llegar los que están buscando lo que tienen tus libros, los que están buscando directamente el tema ese. Entonces nosotros le tenemos muchísima fe, por ejemplo, a este libro de 2 docentes de la U que se llaman Luis Pérez Valero y Mei-Ning Cheung, que se llama Producción Musical y Pedagogía en Artes, porque habla de temas muy poco desarrollados aquí, que es exactamente cómo llevas adelante la pedagogía en producción musical. Entonces, encuentren pues los libros que hablan de eso en el país y desde una perspectiva, digamos, latinoamericana. Entonces, es muy poco. Y claro, esos libros tenemos bastante fe, pero claro, nosotros nos hemos quedado en el formato del PDF, tratando de hacer el mayor uso posible de la interactividad, incluyendo vínculos, incluyendo información de contacto, incluyendo cosas así, o sea, que están a un clic de que la gente se contacte contigo. Pero es que el formato para el libro electrónico, el formato, digamos, el formato que te ofrece todas las posibilidades por un libro electrónico, no existe. En el Kindle
uno puede leer libros de palabras. El Kindle no es un formato apropiado, por ejemplo, para incluir imágenes. Entonces, de una descartamos, por ejemplo, catálogos de artistas, ¿no? Porque tú puedes poner fotos y se ven, pero se ven en blanco y negro. El Kindle es también un aparato que muy poca gente tiene, que te da muchas posibilidades, que te permite también como no esperar, pero ese te permite no esperar es una trampa, porque sí, te permite no esperar a tener un libro, te permite no esperar a desplazarte a un espacio físico y decidirte entre todo eso, pero es que decidirte entre todo lo que te ofrece, todos los libros que pudieras conseguir en el formato de Kindle, o sea, eso es de una angustia, es como cuando te acabas una serie en Netflix y ya no sabes qué más ver, ¿no? En ese caso, sí, en ese caso hay que hacerle mucho caso a Jordi Carrión, porque lo que se pierde, o sea, porque tú ganas, digamos, una gran estantería, pero lo que pierdes es el afecto. Digo el afecto, o sea, las sensaciones que tú tienes cuando encuentras un libro que sí estabas buscando, o que de pronto no estabas buscando, pero te emociona encontrarlo, luego del esfuerzo que supone ir a un lugar y, ¿no?, todo esto. Ya, esas descargas, esas emociones, desaparecen y cuando tienes un catálogo digital tan grande, y ahí en cambio está la angustia de qué voy a elegir. Y eso, bueno, hay este otro formato como más llamativo y más vistoso y más lindo, en que puedes reproducir cosas, ¿no?, que es el EPUB. A mí me encanta esta app que viene en los iPhones, justamente Books, por todas las posibilidades que te ofrecen, ¿no? Es un poco mejor que Kindle, pero el problema con esto es que es el mismo problema que hemos atravesado todo el año, que es que te quema los ojos. O sea, es tremendo leer en el teléfono, ¿no? Es un espacio tan pequeño y además con tanto brillo, con un brillo diferente, que te protege un poco más la vista. Así que tener en cuenta, ¿no? Entonces es cansado a la larga. Y de ahí hay un montón de revistas y de libros. Letras Libres es una de esas, por ejemplo, que tienen sus propias aplicaciones, que con sus propias aplicaciones también te dan sus propias formas de leer las cosas, de leer, no sé, o sea, tú puedes mover el dedo para arriba o para abajo y dependiendo de para dónde lo llevas, entonces tienes otras visualizaciones u otras formas de navegar por los artículos. Se intentó también hacer una revista que aún existe, pero ya solamente en formato de página web aquí en Ecuador, que se llama Awake. Pero lo que ocurre con eso es que la publicación tiene que hacer su propia aplicación. Entonces imagínense ustedes en su teléfono, tener en su teléfono la aplicación de Letras Libres, de Awake, de Etiqueta Negra, del New York Times, de no sé qué, y de Alfaguara. Entonces eso también es como que fragmenta un montón y desde el punto de vista de la experiencia del consumidor es ineficiente. Es ineficiente, porque siempre vamos a estar borra e instala y otra vez instala de nuevo porque quiero ver esta cosa que está aquí, que acaba de salir, y no sé, o sea, es ineficiente y es cansado. Entonces, aún no existe un formato de lectura apropiado. Digamos, si tú quieres que la gente te lea en la computadora, tú tienes más posibilidades de hacer cosas, pero es que también leer en la computadora, tienes el mismo problema del teléfono, te quemas los ojos, pero además no tienes la misma sensación esta de estar leyendo un libro. Es una sensación mucho más asociada a estar trabajando que a estar divirtiéndote o pasando, sí, o sea, que estar leyendo por placer. Entonces aún no tenemos el formato digital ideal para eso. O sea, lo que podemos hacer es como hacer que se vea un poquito más pro lo que estamos haciendo, que tenga una mejor visualización. Por ejemplo, cuando tú tienes un libro en PDF, hay algunas plataformas que te permiten visualizarlo de una forma no solo más cómoda, sino además más estética. Una alternativa muy interesante para Issuu, que Issuu se ve bastante como, no sé, una cosa mal diseñada, es Calameo, por ejemplo. ¿No? Calameo es muy elegante, te da muchas formas, muchas opciones de visualización de los libros,
nuestros colegas de la Universidad de la SUAY han basado casi todo su portafolio digital en que los libros los ves en PDF, pero no es que te descargas un PDF ni que se te carga en la página el PDF así a lo largo, sino que lo ves en Calameo. En eso y en darte el formato de EPUB, ¿no? Uy, ¿qué pasó? Perdón, estaba viendo los comentarios. Bueno. Perdón, que te entonces, José ¿sí? Miguel. Había una pregunta que me queda por aquí colgada y después pasamos, no la puedo responder. Noelia preguntaba que tal vez tiene que ver algo con el tema de cómo podrían también ahí participar los espacios independientes. Dice, en muchas ocasiones buscamos en librerías de segunda mano por el fácil acceso, precio y variedad. Creo que en cada ciudad existe un considerable número de estas librerías de usados. ¿Se tomaría en consideración una especie de convenio con estos lugares para promover la venta y movilización de títulos? Tal vez creo que la pregunta estaría más dirigida a Ana Mari, ¿no? O sea, creo que trato de entender la pregunta en el sentido de que me imagino que si existe la capacidad de poder difundir tal vez a editoriales o a espacios más pequeños en los que tal vez el libro académico en este caso también podría encontrar un nicho, ¿no? Sí, si es que hay interesados, los interesados van a la universidad. Sí, hemos tenido visitas de personas que tratan de vender. Ahí más son intermediarios los que van, nos compran nuestros libros y los colocan en las librerías usadas. Sobre todo nos compran en la feria del libro, en la noche del libro, cuando ponemos con 40 o 50% de descuento, ahí van. Había un señor peruano que iba todos los años y pobrecito, ya no puede ir este año a la feria virtual o no sé cómo hará. Él compraba un montón de libros y creo que los llevaba así, porque no los vendía en librerías. Yo no sé si los colocaba a su vez en este tipo de librerías de libros usados, o yo algo así hacía, porque era un volumen significativo para Feria del Libro, iba 2, 3 días y compraba un montón todos los años. Entonces ellos encuentran mecanismos para hacer este tipo de adquisiciones y colocarlos en lugares así. Sí, sí se mueven por ahí un poco los libros, sí. Ahora, ¿hay alguna otra pregunta? Yo lo que quería decir con respecto a las otras que estoy vendiendo es que yo para nada yo también prefiero 1000 veces los libros físicos. Me parece mucho más cómodo leer en papel, pasar las páginas, me gusta saber en qué parte del libro estoy, tocar, tener mi marcapáginas, es otra cosa. Pero en esta emergencia, o sea, uno ya comienza a replantearse y ver medidas de emergencia y sí, cómo del otro lado del que estoy yo, cómo haces para difundir tu información y tus contenidos ahorita. Entonces, claro, como lectora yo ya tengo un montón de libros en mi casa que no he leído, no tengo ningún problema, sí, pero si necesito uno de emergencia ahorita de algún tema eh, así preciso, ¿qué hago? Ya que me queda, si me lo tengo que comprar en digital, me lo compro en digital. Es una cosa en algunos casos que no hay elección. Si tengo que hacer una tesis y no hay en físico, que es, no sé a ti Omar, pero sí, cuando yo estaba trabajando en mi tesis y buscaba información para mi tema, no encontraba nada fuera de España. O sea, todo era de España, España, España. Yo necesitaba de nuestros países y no encontraba en las librerías. Me fui de viaje una vez y conseguí algo en Bogotá, pero no encontraba. Entonces trataba de descargarme y me descargué algunos PDFs de revistas, porque no es fácil descargarse un PDF del libro completo, tienes que meterte a otro tipo de sitios y pagar y no sé qué y no sé cuántos. Entonces no es fácil encontrar libros académicos extranjeros. Así nomás, no están en las librerías, ya lo sabemos, ni los nuestros, ni los ecuatorianos están, peor van a estar de otros países. Entonces, para ciertas cosas, depende de lo que necesites, lo que tienes que comprar. No, obviamente, literatura, qué sé yo,
sí, eso es mucho de más fácil acceso, entonces puedes ir a la librería y comprártelo, pero hay otros contenidos que cada vez están más difíciles. El libro digital te permite llegar a contenidos que si no, no llegarías. Esa es la diferencia, es como las películas. O sea, en el cine puedes ver algunas películas, pero si quieres ver otras, tienes que meterte al mundo digital y ahí las encuentras. Si no, no es tan fácil. Más o menos en alguna medida, algo así te puede pasar con lo digital. Ha permitido que se amplíe mucho la oferta y que la demanda pueda ser satisfecha, nos guste o no nos guste. Esa es una... ¿sí? No sé si Gabriel creo que tenía una pregunta o bajó la mano luego, o hay alguien que quiera... Hola, sí, tengo una pregunta. Pregunte, pues. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, quería preguntar, me parece como que de alguna manera es un problema de un conflicto que se genera con esto del acceso abierto, porque si bien por un lado podemos decir, bueno, la universidad está pagándole a estos profesores, investigadores, está cargando con todos los gastos de edición, entonces necesita retribuir algo de lo que está gastando, pero por el otro lado está también la idea de democratizar el conocimiento. Entonces se crea este conflicto que, por lo que entiendo, tocaría negociarlo. Estaba leyendo para mi tesis justamente un libro de un autor y él al principio del libro escribe justamente, este libro lo pueden compartir con quienes ustedes quieran, pero si ves que tiene dinero, invítalo a que lo compre. Entonces él da la apertura, pero luego lo publica en Script. Y Script sí tienes que pagar. Entonces lo estaba leyendo pagando. Entonces se genera ese conflicto que no sé si hay otra manera de solucionarlo que no sea la negociación, que es lo que nos dice que ha estado negociando con las editoriales con las que han coeditado. Nosotros, o sea, si publica la universidad sola, ya lo estamos poniendo en acceso abierto inmediatamente. Uno que sacamos la semana pasada está directamente en el repositorio. Y ese es un PDF, porque como les decía, en el repositorio solo se pone en PDF, ¿no? Pero los otros es con autorización, si es los antiguos, y ahora es a partir de o sea, damos a la coeditora como un año para que venda los ejemplares, y a partir del año ya se pone en el repositorio. Entonces, los interesados saben que tienen que esperar un año, pero que lo van a tener eventualmente en PDF. Y el escenario ideal para nosotros es tenerlo en el repositorio en PDF, en impreso y en el otro formato digital que se pueda comercializar, distribuir, etcétera, etcétera, en diferentes formatos en las librerías digitales internacionalmente. Entonces, creo que ofreciéndolo así de 3 formas, llegará a todos los públicos y estarán interesados. Hemos sacado la semana pasada uno de un docente nuestro en una coedición con Argentina, y ese ha salido simultáneamente en PDF, que está en acceso abierto, y también impreso, por ejemplo. Y ahí sí la editorial argentina estuvo desde el comienzo abierta a hacerlo. Entonces, ese es un experimento. Vamos a ver si en la Feria del Libro que lo vamos a presentar tiene interesados y se vende, si les interesa tenerlo en papel. Como les digo, afortunadamente no tenemos los fines de lucro que tiene otro tipo de universidades, y podemos aportar, como la Universidad Andina quiere, a la difusión del conocimiento, a la democratización del conocimiento realmente, ¿no? Y podemos, por el momento, hacer esto. Esa es la idea, que llegue a todo el público que pueda y quiera leer nuestros libros, pero sí, o sea, que pueda y quiera comprarlo, que lo compre, y el otro que tenga otra forma de acceder al libro. Igual, eso sería lo ideal. Tampoco es que la gente se va a llenar de PDFs en su computadora, o sea, había una época, un boom, ay, este libro, este está gratis, no sé qué, y ¡brum!
Es como cuando pones en Netflix tu lista o tu wishlist, ahí todos los que quieren, y al final no ves todas las series que están ahí, no ves todo. Ese universo es demasiado grande, nadie puede leer tanto, es imposible. Entonces tienes que comenzar a optar. Ahora, claro, lo que tú te compras y gastas de tu bolsillo, eso en general lo lees mucho más que lo que te descargas y lo acumulas por ahí. Entonces, sí, sí es diferente, ¿no? Cuando algo te cuesta y tienes que pagar por ello, que cuando te lo regalan, como decían ahí, algo de que te regalan uno y después, claro que ese Engancha. es el gancho, ¿no? Ese es el gancho. Pero bueno, sí, la idea es tratar de llegar a todos los públicos interesados de todas las maneras posibles. En eso estamos. Ojalá se pueda. Y vamos midiendo. Nosotros vamos midiendo las descargas que tenemos de los de acceso gratuito, vamos viendo las ventas, por supuesto, de los impresos, y también lo haremos cuando tengamos los digitales. La intención del digital es, sobre todo, que llegue al extranjero, que nuestros profesores investigadores sean más conocidos afuera. Hasta ahora, cuando se han ido a simposios y a congresos internacionales, llevaban en las maletas poquísima ropa y un montononón de libros. Eso era lo que hacían y repartían a sus colegas. Eso se está complicando ahorita. Entonces hay que ver soluciones, y la digitalización es una de las formas de resolver esto. Por eso estamos también en este camino, viendo esto. Ana María, has tocado un punto interesante que lo que conversábamos también en la clase anterior sobre, de todos modos, el ámbito digital sí tiene ciertos elementos favorables, y casualmente hablábamos sobre estas herramientas que permiten la medición o el seguimiento de la venta de los libros, lo que puede en cierto sentido darte una idea de cómo se está moviendo el contenido y cuáles serían los pasos para posicionar adecuadamente los libros. Pero nuevamente, nada de eso puede hacer si es que no hay, hablaríamos, no sé, si tal vez de una formación específica para eso, hablamos tal vez de un distribuidor digital que haga las veces de agente detrás de la figura del escritor o del académico que desea que sus libros se lean. Entonces, es evidente que el trabajo editorial no es un trabajo que se puede hacer solo. O sea, no puedo yo simplemente coger y editar mi libro y ya. O sea, tiene que haber también otro tipo de herramientas y de personas que puedan facilitar esta difusión. Tú te refieres al distribuidor, pero el distribuidor es diferente que la gente. O sea, el distribuidor es el que va a las librerías y les ofrece el libro. Claro. Entonces, él es el intermediario entre el editorial y las librerías. Claro, ¿sí? pero hablando específicamente en el ámbito digital, a veces a ver, la vez pasada estábamos conversando sobre los blogs, ¿no? Y en los blogs hay de todo tipo de blogs, académicos, personales y todo. Y muchas veces una forma de poder medir, como tú estabas diciendo, que hay el movimiento del libro es a través de estas herramientas que permiten las estadísticas del movimiento, ¿no? Entonces, implicaría también como tener un conocimiento de esto, de estos procesos de distribución digital para que estos libros se puedan mover. No es tan complicado, no es tan complicado. Ahora la tecnología te arroja todo. De estos de acceso abierto, un chico que trabaja conmigo ya le sale hasta de qué países se están descargando los PDFs. O sea, hasta ese tipo de información te arroja automáticamente la plataforma. Entonces, lo que estés utilizando para tus mediciones. Entonces, para la distribución lo que necesitas es una persona,
o sea, la editorial o la universidad le tiene que mandar toda la información en una cosa que se llama metadatos. Entonces tú le das el PDF, ellos convierten el PDF en EPUB o en lo que necesiten, y de ahí ingresan en metadatos las cosas y palabras clave, lo que se llama keywords en los abstracts de los ensayos académicos y esas cosas. Tienen que poner, esto es para los buscadores, porque lo que se quiere es que aparezcan en las librerías digitales. Cuando busques un libro sobre tal tema, brum, te sale. Entonces, es como cuando vas a la librería y le preguntas al vendedor si tiene libros de tal o tal cosa, eso ya automáticamente te sale. Entonces, el distribuidor irá y ofrecerá los títulos, pero no creo que tenga un conocimiento como el del librero. O sea, no es tanto así. Si no tengo estos libros, estos autores, ya comienzan a ver otras cosas de los autores. Los autores ahora están también metidos en unos estándares de algunas cosas que se llaman ORCID, hay todo un mundo paralelo ahora de eso, y hay categorías para cosas, y todo es medible. Entonces tú te pones a ver el autor y ves cuánto ha publicado, qué número de ORCID tiene, no sé qué. Es como un currículum de publicación, ya ni siquiera de trabajo. Es terrible en realidad ya, pero es así que vas viendo y eso te da, uy, entonces sí sabe un montón, no sabe tanto, sí debe ser interesante, será confiable, no sé qué, no sé cuántos. Hay toda una cosa atrás de eso, pero eso es más del mundo de las revistas académicas que creo yo que el de los libros por el momento. Entonces todavía creo que hay que seguir trabajando en portadas atractivas, que nosotros hacemos eso, contraportadas que te digan información que en verdad atraiga sobre el libro, ese tipo de cosas, que es lo que yo siempre he trabajado, lo que hace un editor habitualmente. Todo eso hay que seguirlo trabajando, y el distribuidor lo que importa es los contactos que tenga, más que nada, ¿no? Va con sus contactos y ahí negocia y ver que pongan los libros en un sitio estelar en cada una de las plataformas. Eso es lo importante. Ahí depende del porcentaje que tú le pagues al distribuidor, cómo te va a poner, cómo negocia él con estas librerías. O sea, es complicado, pero por ahí se mueve más o menos el asunto, como en todo. Es la misma competencia que hay en las demás cosas, más o menos vendría a ser, pero hay que entrar y ver y probar. Yo creo que es importante hacerlo, y que ya lo están haciendo algunas universidades acá, ya están pensando, empezando, y entonces eventualmente a todos nos toca, ¿no? José Miguel, ¿algo que quieras acotar antes de pasar a las conclusiones? O sea, ¿me puedes como recordar un poco la pregunta? Porque aquí estábamos viendo, estaba escuchando a Mario hablar de números, tengo cosas que decir sobre eso, pero ¿me repites la pregunta? No, es que estábamos analizando que hablamos de que sí ha surgido como la importancia de un distribuidor digital, de alguien que mueva un poco, hablando en el ámbito digital, ¿no? Que mueva el libro, que haga una especie de trabajo de difusión de la obra. Yo les decía que, bueno, no siempre se cuenta, o cuando hay una persona que quiere editar o hacer un trabajo más de tipo independiente, les decía que puede valerse también de unas herramientas que ofrecen los mismos espacios digitales para poder medir el movimiento de tu libro y qué tan prudente era utilizarlas, ¿no? En torno a la difusión de tus contenidos. Entonces eso Claro, por ahí va la... ajá, en efecto, o sea, la figura de un distribuidor, sí, o sea, sí se antoja como necesaria, pero esta es una persona especial, ¿no? O sea, no es un distribuidor exactamente como lo conocemos. Tendría que ser una persona con, con algunas otras habilidades no tan relacionadas con la publicación o lo editorial, sino justamente lo que decía Ana Mario, es una persona que esté midiendo datos todo el tiempo.
ese distribuidor sería como una especie de científico de datos, con esas capacidades. Y sí creo que es como importante y necesario, pero también es como, ¿quién tiene presupuesto para eso? Es un servicio que tendría que tercerizarse, ¿no? Hay una cosa de la que estaban hablando antes que tenía que ver con un poco con la educación, con respecto a si se ha pensado en educar o en promover desde la educación esta otra cultura del consumo en digital. Claro, o sea, a todo estamos llegando como un poco tarde. O sea, en este país se inauguró o se introdujo el estudio de no todas, pero de más o menos algunos tipos de manifestaciones artísticas en la educación secundaria y primaria, pero me parece que fue en la reforma de la LOA en 2010, ¿no? Y, y esas son unas habilidades que son urgentes y necesarias ahora, en la época del meme, porque esto de hacer imágenes eh, o de sacar videos teniendo un celular en la mano y todo esto, ya nos plantea otras formas de comunicarnos en las que es importante que sepamos manejar estas habilidades artísticas, pero todos, y bien, para poder comunicarnos mejor. Pero ya era tarde en 2010. Y ahora el tema de la ciencia de datos no sé cuándo va a ser tomada en cuenta, si justamente en una etapa de aprendizaje necesaria. Ahorita está Creana, Doméstica y toda esta gente vendiéndote esas cosas porque tienes que ir aprendiendo a andar. Pero justo lo que estaba pensando es que la persona que se tendría que encargar de eso, o no sería una persona, sino una entidad. Una entidad en la que haya gente con experiencia en el mundo editorial, pero que también hay estos científicos de datos, pero que son gente joven y mucho más adaptada, y mucho más adaptada a la lectura. Sí, sí, más adaptada, pero no, adaptada no es la palabra, que tengan la lectura de datos y el uso computacional muy arraigado, ¿no? Entonces, esa creo que es una profesión que, no digo va a explotar, pero que es una cosa que va a pasar un tiempo antes de que veamos esa figura de forma establecida, ¿no? De forma en que consideremos que es normal tener al distribuidor digital, así como consideramos que es normal tener al diseñador o la diseñadora, al corrector de textos o al editor. Pero sí, o sea, justamente eso es como, esa figura tiene que ir porque tiene que ir, pero no puede ser el mismo distribuidor físico. Es una persona con otras habilidades. Gracias. Ana Mari, conclusiones. Conclusiones. Primero que espero que esto ya se termine. Sí, Para que todos podamos estar leyendo nuestros libros normalmente, yendo a nuestras librerías y escogiendo tranquilamente como era antes. Pero de todos modos las cosas han cambiado y hay que abrirle la puerta al libro digital, que todavía en verdad no sabemos exactamente. Uno de los problemas de lo digital es que cambia mucho. Entonces, cuando ya te estás adaptando a una de las formas de leer en digital, en eso aparece otra, y eso es una de las cosas que a mí no me gusta de lo digital. Pero nada, que hay que subirse al barco en la edición académica más rápido de lo que uno pensaba, y que sí tiene cosas buenas, que es la internacionalización y que llegue más rápido, y que tanto nosotros como usuarios podemos conseguir, como también llevar a otros lados a los autores de las universidades, por lo menos de la mía y ustedes también de la suya. Entonces hay que sacar provecho de los beneficios que estamos viendo que puede haber. Eso es. Te agradezco, Ana Mari, por haber aceptado mi invitación. José Miguel también por darse un tiempo para también conocer a los chicos. No sé si me equivoco, es tu primer encuentro con los estudiantes. Sí, es la primera vez que
interactuamos, aunque nadie me ha preguntado nada. Tranquilo. Bueno, yo te agradezco, Ana Mari. Yo ahorita, bueno, ya me quedo con los chicos porque vamos a organizar unas cuestiones que tienen que ver con el parcial. Y gracias, nuevamente gracias por la invitación, gracias por darte también tu tiempo. Y ya, bueno, gracias a ustedes y bueno, suerte con sus estudios y suerte con todos. Y a ti también, chao, José Miguel. Qué gusto verte aquí también, Tú eres Ana Mari. de la REUDE también, Así es. ¿no? Sí, 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 sí. Sí, tenemos nuestra red de editoriales universitarias y estamos ahí juntos. Bueno, ¿iban a estar en la feria de ¿De este Quito? año? No, vamos a estar en Libre Libro, que es en 2 semanas. una feria interna. Una feria Ya, interna. bueno. Sí. Bueno, Bueno, gracias, suerte Ana en Mari. esto también. Chao, Omar. Chao. Chao. Adiós. ¿Ya estamos, verdad? Sí. Muy bien. Bueno, permíteme un minutito. Sí, sí. Sí, hola a todos. Bueno, nos vamos a ver a partir del segundo parcial. Quería decirles que, bueno, mi parte de esta materia tiene que ver con el diseño editorial, entonces vamos a manejar algunas herramientas, algunos programas de Adobe, con los cuales ustedes van a poder aprender a hacer diseños, diseñar portadas, crear también flyers, memes, si quieren. A esas herramientas ustedes sacar, les pueden sacar mucho provecho y les puede servir no solamente en esta carrera, sino también en muchos otros aspectos de la vida, pero sobre todo, o sea, manejar herramientas de diseño y criterios de diseño les da un poder adicional de comunicación, ¿no? Un poder que la palabra no siempre tiene, y que entonces es bueno tener en cuenta que es un gran soporte para la palabra. Ya quiero empezar. Ana María dijo, ya quiero que se termine esto. Yo pensé que se refería a la clase, pero había sido a la pandemia. Por suerte se entendió en la segunda Yo también línea. entendí eso, pero puta, ya la pobre se quiere ir. No. Bueno, ya quiero empezar, ya nos vamos a ver. Ojalá nos podamos ver en algún momento de forma presencial. Y bueno, prepárense para eso. Prepárense para aprender el uso de la imagen, del diseño y de la colocación de elementos. Y como en este semestre, sí, somos 30, quisiera pedirles que desterremos un problema que tuve en el semestre anterior, que era un prejuicio de la mitad de los estudiantes, que era bastante importante, pero solo eran 9, era que como son estudiantes de literatura, bastantes me decían, ¿sabes qué? Yo lo que quiero es escribir, no sé por qué estamos aprendiendo esto. Entonces, hay muchas razones, pero la mejor que les puedo dar es porque les da otras habilidades de comunicación que les va a servir no solo no solo en su carrera, sino en cualquier otro aspecto de la vida, y que les va a permitir hablar con la gente que sí hace diseño y que va a tener sus publicaciones en sus manos, ¿no? Que va a tener la imagen de sus publicaciones en sus manos, y les va a ayudar a ganar discusiones si no están de acuerdo con las cosas. Pero sí, por favor, no pongamos eso en cuestión, porque vamos a perder muchísimo tiempo discutiendo eso, y podemos abrir otros canales. Pero en serio, el diseño es, saber diseño, siendo un escritor o un periodista que ha vivido de la palabra como yo, de la palabra escrita como yo, es muy, 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 muy útil. Y eso, un gusto con todos. Espérate un ratito, José Miguel. Lo que pasa es que los chicos tenían una pequeña pregunta, recuerdo en algún momento cuando empezamos el curso, que era como, ¿cuáles serían los recursos mínimos técnicos que ellos deberían tener para la parte de tu asignatura? A ver, son 3 programas, que son Photoshop, Illustrator e InDesign. Omar, ¿cuándo arrancaría el segundo La parcial? próxima semana ellos tienen que o sea, hoy es la última clase, porque la próxima semana ellos tienen que, con lo que han conversado hoy en el conversatorio, tienen que armar como una especie de artículo web de lo que se dijo en el conversatorio. Eso ellos ya tienen que entregar la próxima clase y eso es su examen. Es decir, que la próxima semana es el examen y la otra semana ya empezarían contigo. Ya, entonces tenemos
14 días, porque en la primera clase no vamos a usar ninguno de estos programas, sino que vamos a ver más teoría. Tenemos 14 días para saber si sus computadoras soportan estos programas. Yo les voy a facilitar algunos links de descarga, tanto para Windows como para Mac, y ustedes me avisan. Si no se puede tener tanto, porque la verdad es que son programas pesados, que consumen recursos, que no sé qué, pero el mínimo es InDesign, que ese es directamente pensado para hacer libros y revistas y publicaciones de este tipo, publicaciones seriadas con muchísimas páginas. Mi máquina es una piedra glorificada. Bueno, Abel, en ese caso buscaremos formas de que tú puedas aportar de otra manera. Ya hay un montón de recursos también en la web, pero que están directamente en el... Sí, trabajar en equipo, Laura, seguro. Los libros... les voy a pedir que hagan libros o revistas para el final, ese va a ser su examen. Y sí, trabajar en equipo es parte de eso, ¿no? Pero ya veremos, o sea, si no hay ninguna forma de que tengan acceso a los programas, el diseño también se hace a mano, por si acaso. Así que, tranqui, o sea, avísenme, por favor, si hay mucha gente con problemas que no puede tener los 3 programas, modificamos un poco la clase y le damos más tiempo a InDesign y trabajamos más con dibujos y cuadraditos y cosas así, me mandan las fotos. Eso. Tal vez el último detalle antes para que te puedas ir, claro, es para que les puedas disponer tu correo electrónico. Para sí, que claro. ellos te puedan escribir esas... Seguro, es Jose.Cabrera. Les voy a escribir un correo a todos porque igual voy a hacer el grupo de esta clase. Espérenme, yo les escribo el correo y ahí nos ponemos en contacto, ¿les parece bien? Pero es Jose.Cabrera, o sea, no es ninguna ciencia mi correo. Igual lo estoy escribiendo aquí en el chat para que ya lo tengan. Muy bien. Listo. Perfecto. Gracias, José, Miguel. Gracias, Omar. Gracias. Un abrazo a todos. Que estén muy bien. Estamos en contacto. Bueno, listo, chicos. Gracias por haber venido. Bueno, como le comenté a José Miguel, así va a estar configurado. Bueno, lo que vimos hoy con la presencia de Ana Mari es lo que ustedes van a tener que hacer, una especie de documento sintético, síntesis de lo que se vio, y recordar que esto también va a formar parte del blog que ustedes están preparando sobre todos los contenidos que se han trabajado desde el inicio en esta asignatura. Yo creo que no habría alguna cosa más que mencionar, no sé si hay alguna pregunta. Sí, profesor, buenas noches. Hola, Laura. De nuevo, disculpe, pero quisiera que comentemos un poco la situación que tuvimos con el examen en la plataforma, porque como yo también le escribí esa noche, tuvimos varios inconvenientes y estoy segura que Mónica está preocupada por haber sacado una nota tan baja, porque ya le comenté, algunas preguntas estaban desarrolladas de una manera no adecuada para las respuestas que se les había asignado. Entonces, yo quisiera proponerle volver a abrir eso para que podamos volver a tener la oportunidad para hacerlo, pero corrigiendo estas cuestiones que le comenté. Quisiera saber su opinión al respecto. Yo creo que yo después di la respuesta de que había hecho una modificación a los intentos, para que, creo que solo había un intento y lo modifiqué para que existieran los 2 intentos, para que ustedes pudieran hacer una corrección de la respuesta y en ese sentido obtener un promedio. Aparte, obviamente, tengo que yo revisar la evaluación, porque creo que estaba habilitado para poder hacer redactar la justificación de las respuestas. Entonces, si está habilitada la capacidad para redactar la justificación y en la justificación está explicado o está respondido,
se puede considerar. Pero nuevamente les digo, pero tendría que ver, ¿no? Si es que estaba habilitada esa. No estaba habilitada la opción, justo algunos compañeros están comentando en el chat. Y claro, había respuestas cuya opción era errónea. O sea, por ejemplo, si tú respondías bien, te marcaba mal, pero estaba bien la respuesta. Entonces, eso también habría que verificar. Sí, yo estoy consciente de que esa evaluación en la primera instancia que la tomé, yo también me generó problemas, pero casualmente por eso es que yo, y bueno, es raro, porque yo también había habilitado la segunda instancia para hacer, ¿no? El segundo intento, y no sé por qué ahora me sale que no. Yo voy a Porque revisar es porque ¿Perdón? tiene fecha límite. Entonces la fecha límite era el 2 de diciembre, entonces ya no se la puede hacer por más que tenga varios intentos, porque era como que fecha límite. Y además, quizás habilitó el segundo intento después, porque hasta el día lunes, que creo que fue el 2 o ayer, ya no se podía, no se podía hacer otro Ya, intento. ya. Profesor, por mi parte yo le escribí de manera particular para informarle que el día de ayer yo quise hacer el cuestionario y no pude porque la plataforma estuvo caída más o menos desde las 5 de la tarde y no Claro. sabría qué hacer en ese caso, la verdad. Porque estuve intentando refrescar, o sea, la página durante todo lo que restaba el día, pero pues no cargó hasta hoy más o menos al mediodía. Ya, sí, hay algunas cuestiones, sí, tengo entendido que ayer y hasta ayer y antes de ayer creo que estuvo con problemas la plataforma, pero eso creo que recién se corrigió hoy, así es. Entonces, sí, yo tengo que revisar si hay la posibilidad de poderlo corregir, tendría, me imagino, que ampliar la fecha o reprogramar la fecha para que se pueda habilitar el segundo intento y de esa manera ustedes puedan acceder a la revisión. Igual yo tengo que revisar las respuestas porque obviamente, como me dice Andrea Torres, si está la respuesta correcta y sale como equivocado, obviamente el puntaje yo lo tengo que dar, pues, ¿no? Porque está así, pues, ¿no? Ya eso ya son más bien cuestiones técnicas de la construcción de los cuestionarios que en ese sentido, obviamente yo no soy formado para la creación de cuestionarios en web, pero bueno, la idea era más que nada, el objetivo era más que nada como una especie de control de los contenidos que se han trabajado a lo largo de la clase, ¿no? Igual, como les digo, son tres cosas las que habría que hacer, ¿no? Revisar sus respuestas, modificar la fecha de la entrega con, con una nueva fecha y un segundo intento y tal vez reestructurar algunas de las preguntas para que ustedes puedan responderlas de forma más adecuada, ¿no? Pero Sí, bueno, por favor. eso ya Gracias, profe. puedo hacer. Sí, no hay problema. Listo, chicos. Bueno, ¿de quién más? Ya prácticamente es la despedida. Hola. Andrea. Sí, yo solo quería hacer un repaso por lo que hay que entregar porque estaba muy dispersa con el consejo y A sé ver. que algunos compañeros también. Entonces, el blog y este documento son para la próxima clase, ¿no? Sí. Ya. Y la próxima clase aparte tendremos otro examen. No. El blog es su nota de examen. Ah, el blog es el examen. O sea, el blog es el proyecto final, que yo lo considero como proyecto final. Ya. ¿Ya? Es hasta el día del examen. Puede ser, ya les digo, en cualquiera, en WordPress, en Blogger, en la plataforma que usted maneje, incluso puede ser desde su blog personal. No hay problema. ¿Y cuántas entradas? Una entrada por cada tema que hemos visto. Obvio, claro. Ahí tiene que ver con los temas que se han abordado. Entonces, tal vez podemos hacer un repaso de los temas para que tengan claro cuáles son las entradas que deberían tener. Hay un material, hay un contenido que está subido, que es la publicación digital. Hay ciertos elementos también de los derechos en la publicación digital. El otro es, déjame ver, como ya está habilitado el módulo, ya se lo puede ver. Creería que sí. No he ingresado.
Déjame ver. Sí, ya está habilitado. Desde como las 2 de la tarde. Déjame ver. A ver, aquí tengo. El primer tema, bueno, el primero que fue de esa pequeña clase introductoria que hablamos sobre el texto de Jorge Carrión y hablamos en torno al texto, a lo que planteaba en su texto de contra Amazon, ¿no? Eso es básicamente eso fue la primera clase, ¿no? Obviamente la presentación de la asignatura no va, pues, ¿no? Sino ese pequeño diálogo que se estableció a partir del texto de Jorge Carrión. El tema segundo fue bueno, el tema segundo no cuadra porque era, no, sí, que es un proyecto de innovación editorial. Creo que les puse un PowerPoint. Bueno, tengo que revisar, pero por lo pronto, lo que estoy seguro es, el otro es el de las normas de escritura en entornos digitales, ese es otro. El tercero era los hipertextos y los enlaces y todo eso, ¿no? El cuarto concepto era este concepto de la bibliodiversidad. Y el siguiente era los blogs. En total serían, bueno, y el sexto sería el conversatorio. Serían 6 contenidos. Sí, 1, el texto de Jorge Carreón. 2, las normas de escritura en entornos digitales. 3, los hipertextos. 4, la bibliodiversidad. 5, los blogs. Y 6, el conversatorio. Omar, una pregunta, porque me parece que el blog se puede hacer en grupo, entonces sería un blog por 2 personas. No recuerdo si la consigna que yo di era en parejas, o me parece que dije que era individual. Nos habías mencionado que podíamos hacer individual o en pareja. Tienes razón, sí, ya me acordé porque me acordé que alguien me dijo, puedo hacerlo solo. Sí, claro, es en parejas o individual, exacto. Entonces, la sexta entrada, que es el artículo del conversatorio, se subirían, por ejemplo, yo voy a hacer con una compañera, en esa entrada cada No, una subiría su artículo. No, el blog, el artículo es individual. Ya. La Gracias. entrada al conversatorio, todos estos contenidos, esto sí es en pareja. El artículo es individual. Ya, gracias. Ya. Omar, una pregunta. Anthony, dime. ¿Es posible que subas el video de esta clase lo más pronto posible? Ya que sería importante, me gustaría verlo de nuevo como para tomar apuntes específicos Ya, de sí, lo que se dijo. por supuesto. No, Ya que igual los otros no pude también. tomar nota. Los otros también. Lo que pasa es que tengo el problema con esto es que en cambio no se puede subir videos, o por lo menos yo no sé cómo subirlos directamente al Moodle. No, a mí me toca bajarlos, subirlos a YouTube y luego mandar el link, ¿no? Porque no he encontrado la manera en el Moodle de hacerlo. Entonces, apenas se convierta esto, yo lo voy a pasar. ¿Cuál artículo, Ana? También,
te sugeriría que también, por ejemplo, el OneDrive del correo institucional tiene una nube bastante grande y para compartirlo solo nos compartes el link de tu carpeta de OneDrive y ya está. Esa es una posibilidad. O sea, directamente pueden llegar al documento desde mi carpeta. O sea, profe, muchos docentes hacen de esa manera, suben la clase a la nube en OneDrive y nos comparten los links de Yo, o sea, sí, la esto carpeta, sí, los videos que he han subido. tratado de hacer eso también, pero se demora porque es demasiado pesado. No sé por qué. Porque me imagino que tengo que subirlos de uno en uno. Pero sí, bueno, voy a tratar de, en la medida de lo posible, de subirlos con mayor velocidad para que los tengan ahí a la mano. Profe, una pregunta. Dígame. El artículo podemos subirlo en el mismo blog. O sea, poner, como son artículos individuales, poner una entrada para cada artículo y que pertenezca al blog mismo. O sea, sí, claro, solo que el artículo como tal, ese artículo es individual. Eso no forma parte del trabajo. Claro, o sea, subiríamos 2 artículos, pues no uno solo. Claro. Para abarcar el tema de lo de hoy. Así ¿Se puede es. hacer? Sí. Vale, gracias. Ok. ¿Y te lo podríamos mandar también el artículo al correo o solo al blog? Si lo vas a hacer individual, ¿te refieres? No, en parejas. Yo preferiría Por que, eso estaba un poco confuso. yo preferiría que el artículo como tal me lo envíes y ya al momento del blog solo me envíes el enlace del blog. Eso quería preguntar yo también, profesor, que en el caso, yo voy a ser individual, hago en WordPress el blog, ¿no? Lo subo y todo. Yo le enviaría a usted un correo la próxima clase, le envío, antes de la próxima clase, le envío el correo con el link del blog y aparte el artículo que, como dice Andrea, tenemos que redactar un artículo como una nota periodística sobre este conversatorio. Ajá. Entonces, yo aparte de incluir en el blog la apreciación sobre el conversatorio, que sería aparte, ¿no? Como parte del compuesto del blog, escribo el artículo periodístico y yo le paso el link y el documento en Word. Así es. ¿Sí? Listo, profesor. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Jocelyn, no te escucho. Si estás hablando, no te escucho nada. Ahí me escuchan. Ahí, sí. Ya quería saber si pronto nos va a calificar todos los trabajos, porque ya vamos a entrar a exámenes y no sabemos como que con cuánto vamos a presentar. Sí. Tranquila, que en esta, antes del examen sí espero terminar. Lo que pasa es que es un número bastante significativo. Sí, tranquilidad. Listo. Lo que yo tengo entendido, como para responderle a Carlos Rugel, es que aparte del blog, en el blog tenemos que poner los temas que ha dicho el profesor ahora, que sobre el texto de Jorge Carrión y las normas de los entornos digitales, los hipertextos, la bibliodiversidad, los blogs, el conversatorio. ¿Ya? Y aparte es el artículo periodístico sobre el conversatorio, sino que la entrada del blog sobre el conversatorio y el artículo periodístico creo que son de diferentes naturalezas, o sea, no vamos a poner lo mismo en ambas, creo que es diferente la composición del texto. Entonces, yo entiendo que son 2 entregas. Ajá. Así es. Por las mismas características del blog, la información es mucho más sintetizada, propugna los conceptos más importantes, mientras que en el artículo se puede explayar más. Profe, una pregunta. Dígame. Pues en cuanto al examen, no sé si nos podría comentar cuáles son los lineamientos o los parámetros de calificación. Sí, hay una rúbrica donde está lo que se evalúa del proyecto del blog. En la rúbrica está explicado cuáles son los criterios que se evalúan y cuáles las equivalencias. ¿Y dónde se encuentra esa rúbrica? Disculpe. ¿En el campus? No, yo la tengo que subir, claro. Ah, ya, claro. Está bien. Sí.
¿Ya? Bueno, creo que se han cubierto todas las preguntas, si no hay algo más. Perdón Sí. perdón que moleste. No, tranquilo. Con respecto, sí estoy preocupado por esto de que ayer y anteayer hubo muchísimos problemas con el Moodle. Ayer no pude acceder para nada al Moodle. Yo no pude hacer mi entrega, hacer la evaluación esta de las preguntas. Y bueno, pues eso me tiene asustado porque es, de todos los trabajos, es lo único que no he hecho, que es esa lección. Y eso sí me preocupa, entonces, no sé, pues, eso me tiene O sea, preocupado. como les expliqué, yo voy a habilitarlo para que se pueda volver a hacer el intento. Voy a extender el intento. Obviamente tampoco no esperen al último día para hacer el intento, porque ya ven que pueden pasar este tipo de circunstancias. Según la ley de Murphy, cuando algo malo va a pasar, pasa. Entonces, obviamente, apenas vean que esté habilitado, ingresen a hacerlo, ¿no? Bueno, si ya hay alguna cuestión que afecte el Moodle, yo en todo caso, para poder facilitarles alguna herramienta, algún documento que haga falta, o que de pronto por el tema del Moodle se vuelva a dañar, no sé, tendría que crear o enviarles a ustedes algún tipo de mensaje, o no sé por qué medio, para que puedan ustedes pasarles esa información, pensando que de pronto la rúbrica no les pueda llegar porque el Moodle se pueda dañar. No sé, tendría que... Por el Bueno, correo sería bueno que lo pase. claro, que el correo lo envío desde el Moodle. O tendría que en tal caso buscarlo desde el correo institucional Y el SGA, por el SGA no. Pero ahí cambio, tendría que ponerme a seleccionar estudiante por estudiante. Ah, ok. Eso es lo más... Pero bueno, en todo caso, si llegamos que pase, llegue a suceder... No, profe, disculpe, pero... Hola. Sí. Profe, perdón, en el SGA usted tiene la opción ahí de enviar a una clase en específico y se copia el nombre de todos los estudiantes. No tiene que poner nombre por nombre. Ya. O, profe, la otra opción dentro del SGA es subir a donde se suben los documentos. Que ahí se suben los documentos y uno se va al cuadrito de documentos y lo que hace es descargar. No tiene que seleccionar a ningún estudiante, de hecho. Solo subir ahí en tareas, creo que se llama. Tienes razón, es cierto. Me había olvidado esa, como generalmente no se usa el SGA para eso, pero es verdad. Es cierto. Ya, bueno, por ahí. Entonces, en caso de que no se pueda por ahí dar la información, crearé como un lado opcional, un lado B, de compartir los documentos, y los pasaré por el SGA, para que hayan dos medios de llegada de la información. Omar, Dígame. ¿es posible entregar trabajos pasados, anteriores? Como les expliqué a alguien por ahí que me escribió, tiene que haber una justificación válida y pertinente, ¿no? O sea, alguien por ahí me dijo que estaba cargado de trabajo. Bueno, yo también estoy cargado de trabajo, pero igual, ¿no? Tenemos que hacerlo. No, la pregunta de Mayra, no es obligatorio si no quieres hacer la prueba otra vez. Solamente a los que quieran mejorar la calificación y de pronto les haya tenido algún problema para hacer el primer intento. Entonces eso, Marcelo. Andrea. Perdón, sí, solamente quería comentarles que José Miguel me acaba de pedir que les avise que nos va a enviar a todos un archivo que tenga Photoshop, con un archivo portable de una versión de 2007 que le soportan computadoras bastante antiguas. Entonces, al menos ese nos va a dar para que tengamos todos el mismo formato. Y que nos va a mandar este correo, que por favor estemos pendientes. Bien. Eso. Sí. Gracias por compartir. Ya, pues, que esa computadora que tienes, a ver. Bueno, chicos, ahora sí, creo que ya podemos dar por finalizado. Omar, discúlpame que yo sea
perdón que yo también sea la última pregunta, pero con lo que tiene que ver con los blogs, en una sola publicación ponemos como que un resumen de todo lo que hemos visto en primer parcial, o así por medio de posts separados de cada tema. No, pues tienen que ser Esa es mi entradas independientes. Oh, ya. O sea, digamos que tú pones ahí, tu entrada al blog es curso de edición y publicación, 2. De ahí vas poniendo los temas y cada uno va enlazándose a los diferentes contenidos que han sido abordados. Pueden enlazar a los videos, a los materiales, a lo que se ha trabajado en clase. Ustedes lo tienen, ¿no? Y lo pueden descargar. Igual yo voy como les dije, voy a actualizar algunos de esos contenidos que faltan todavía de mandar. Más que nada los videos de las clases, que, como les digo, no sé por qué se me ha hecho tan complicado. No sé si sea por mi computadora también, que sufre como la de Abel. ¿Ya? ¿Ahora sí? Ya somos 3 con la máquina en sí. Ok, bueno. Gracias chicos, chicas. Ya, bueno, esta es técnicamente la última clase. Igual estamos en contacto. Cualquier duda, cualquier pregunta, no duden en hacerla. Pero bueno, como les dije, este curso no pretendía hacer un abordaje así tan técnico sobre temas de edición. Ha sido más bien un abordaje teórico y he tratado de que los contenidos sean lo más homogéneos posibles para no perjudicar a algunos ni beneficiar a otros que ya tienen experiencia en el ámbito de la edición. Y bueno, en ese sentido espero que los contenidos hayan sido lo suficientemente interesantes o por lo menos algo les haya aportado a su formación. Desde ya les pido disculpas, cualquier cosa, cualquier situación que de pronto haya sido no haya sido de agrado, básicamente en el desempeño de la clase. También las faltas, porque he tenido por ahí algunas situaciones productos bueno, ya quedó eso atrás, ¿no? De problemas de conectividad. Pero bueno, esperemos que en su desarrollo y en su trabajo académico todo salga bien, ¿no? Y eso. Gracias chicos, estaré pendientes de sus correos con los enlaces a sus blogs y los artículos para ya ir cerrando las calificaciones de este parcial y de este periodo. Gracias, cuídense, estamos en contacto. Gracias. Gracias, profe. Gracias, profe.